harías si descubres que un extraño te observa cada vez que sales de la seguridad de tu casa? En estas historias de terror, te sumergirás en la aterradora experiencia de descubrir que un extraño te acecha. Número 10. Cuando era joven, diría que entre los 8 y los 11 años, mi hermana, que es 7 años mayor que yo, solía hacer de niñera cuando mis padres salían. En ese momento, ella fumaba mucho y mis padres le exigían que fumara afuera, por supuesto. Así que yo la seguía afuera, jugaba y la molestaba un poco. Un día, mi hermana nota un auto al final del camino de entrada, simplemente estacionado en la calle. Era una camioneta blanca con un portabicicletas en la parte superior y las ventanas más opacas que jamás había visto. No se podía ver adentro desde el costado. La camioneta se quedaba ahí hasta que ella entraba adentro. Luego se dirigía al final de la calle y se estacionaba en el estacionamiento de la iglesia y esperaba. Esperaba hasta que ella saliera nuevamente para otro cigarrillo, y así sucesivamente. Era extraño, pero mi hermana es valiente y simplemente lo ignoraba. Eso fue hasta el día siguiente, cuando mis padres estaban fuera nuevamente y apareció de nuevo. Se quedaba al final del camino de entrada y simplemente observaba. No sé qué hacía el conductor, pero estaba observando a mi hermana. Lo sé porque la observaba desde la ventana delantera y él simplemente se quedaba allí mirando a mi hermana. Ella le contó a mi padre, quien en ese momento llamó a la policía y presentó una queja. Vinieron, miraron alrededor, pero la camioneta no estaba en ninguna parte. Pasaron meses sin nada. Luego, un día, unos buenos 9 meses después, volvió. Se convirtió en algo regular. Otro día, mi hermana estaba afuera haciendo su desagradable hábito, y como era de esperar, allí estaba. Esta vez, estábamos todos solos como de costumbre, y ella decide que ya ha tenido suficiente. Me dice que me quede en el cobertizo del auto y que ella va a enfrentarlos. Empieza a caminar hacia la camioneta y a mitad del camino sintió como un terror, como si supiera que si avanzaba más, estaba muerta. Estaba paralizada por el miedo puro. Se dio la vuelta y entró finalmente. El automóvil familiar estaba en el taller por algún tipo de problema, así que todos estábamos atrapados en casa esa noche mientras mis padres estaban en casa. Mi hermana sale afuera para fumar. Yo salgo con ella y eventualmente aparece la camioneta. Ella me dice que corra adentro y le diga a mi padre, y así lo hago. Mi padre rápidamente agarra su pistola y comienza a caminar rápidamente por el camino de entrada con ella en la mano, pero no apuntándola hacia la camioneta. La camioneta aceleró por la calle y se deslizó hacia la autopista cercana. Mi padre tomó nota del año y modelo, así como de características distintivas. Lo más aterrador fue que la placa había sido cubierta con cinta adhesiva. Nunca la volvimos a ver. Número 9. Me mudé a la casa de mi papá cuando tenía 10 años y no conocía a nadie en la zona, excepto por la familia de amigos de mi papá, una madre soltera con 3 hijos. Afortunadamente, había una niña un par de años mayor que yo. Ella tenía 12 años cuando la conocí y llegamos a conocernos un poco. Durante un par de años no éramos cercanas, pero terminamos teniendo los mismos amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba pasando el rato con ella y su hermano menor. Resultó que estaban solos en casa porque la mamá de mi amigo estaba trabajando. Su madre había estado ayudando a una mujer a través de su trabajo y la había llegado a conocer bastante bien.
se enteró de que la hermana de esta mujer había estado en un hospital psiquiátrico y acababa de ser liberada recientemente. La noche en que Rob estaba pasando el rato con mi amiga, alguien tocó a la puerta. Mi amiga pensó que era su mamá, ya que tocaba de cierta manera al entrar, y abrió sin pensarlo. Rob no debía estar allí, y salió corriendo por la ventana hacia su casa, que estaba al final de la calle. No lo pensó 2 veces. No era su mamá. Era la hermana de la mujer a la que la mamá de mi amiga estaba ayudando. Esta mujer descubrió la dirección de la familia y el horario de trabajo de su mamá. Esta es la parte de la historia de la que no conozco los detalles, y estoy agradecido de no saberlos. El hermano menor de mis amigos logró escapar a la casa del vecino para llamar a la policía. Delaney asesinó brutalmente a mi amiga una semana antes de Navidad. La decapitó y dejó su cuerpo desnudo en una bañera. Incluso ocultó su cabeza. Tuvieron que buscar entre los regalos y no sé dónde la encontraron, pero lo hicieron. No me permitieron asistir a su funeral. Número 8. Esto le sucedió a la abuela de mi esposa hace unos 15 años, cuando todavía estábamos saliendo. Su esposo acababa de fallecer aproximadamente 1 año antes, pero ella había estado yendo a la biblioteca y haciendo trabajo voluntario para mantenerse activa socialmente. Esto fue en invierno, así que su regreso a casa era mientras estaba oscureciendo. La biblioteca cerraba a las 5 y había algunas tareas extras que hacer antes de que todos se fueran realmente. En esta noche en particular, ella rechazó un ofrecimiento de otro voluntario para llevarla a casa porque necesitaba mantenerse en forma. La casa estaba a aproximadamente 1 milla de distancia, a través de un área ligeramente boscosa en el sur de Texas. Aproximadamente a mitad de camino de regreso, ella nota a alguien detrás de ella. Esta persona camina en la misma dirección y se le acerca, lo cual no es particularmente extraño en sí mismo, ya que ella es mayor y no muy rápida, pero en este caso parece vagamente siniestro. Siguen caminando y pronto él está justo detrás de ella. Luego se une al ritmo, manteniéndose detrás de ella. Ahora ella sabe que algo está mal, pero casi está en casa. Puede ver la parte superior de su entrada aproximándose y deja las luces encendidas para que parezca que hay alguien en casa cuando entre. Solo necesita recorrer otros 100 metros más. Todo ese tiempo, ella dijo que él estaba tan cerca que podía sentir su aliento en su cuello, una mano fuerte en su hombro. «Maldición, no te voltees y entrégame tu bolso o te cortaré», le dice. Ella se detiene por un segundo. Luego da un gran paso adelante, se voltea y le dispara al tipo en el cuello con el revólver que llevaba en su bolso. El hombre pasó los siguientes 5 años en un hospital penitenciario antes de morir de complicaciones. La abuela de mi esposa falleció el año pasado, pero hasta el final lamentó haber disparado demasiado pronto. Número 7. Tenía apenas 4 o 5 años cuando mis padres acababan de separarse. Mi mamá vivía en un apartamento de 2 habitaciones, y aunque tenía mi propia habitación, prefería dormir en la cama con ella. Nuestras 2 habitaciones estaban al final del pasillo, justo enfrente una de la otra. Nuestro apartamento estaba en el primer piso, y recuerdo que era pleno verano. Mi mamá tenía una ventana abierta en su habitación, que estaba justo detrás de la cama, sobre el cabecero. En fin, me desperté en medio de la noche y recuerdo sentarme y ver que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta de la habitación de mi mamá. Debo señalar que su puerta estaba abierta,
y se podía ver parcialmente hacia mi habitación. Esto era extraño porque nuestro gato solía estar siempre en la cama con nosotros. Mientras lo observaba, entró en mi habitación y maulló. Me giré para enfrentar a mi mamá y despertarla. En los 3 o 4 segundos que me tomó despertarla y preguntarle qué pasaba, ambos miramos de nuevo hacia el marco de la puerta y había un hombre parado junto a la puerta abierta de mi habitación, saliendo de ella. Aún no sé cómo lo hizo tan rápido, pero mi madre procedió a levantarme y literalmente me lanzó por la ventana. Rápidamente le siguió y empezamos a gritar pidiendo ayuda. La policía llegó, pero no vio señales de entrada forzada, solo que nuestra puerta principal estaba sin cerrar, lo que les llevó a creer que el hombre debió haber salido por ahí. Lo extraño fue que mi mamá juraba por todo lo alto que había cerrado con llave la puerta esa noche, con el cerrojo y la cadena. Aproximadamente una semana después, mientras limpiaba la cocina, abrió el armario del calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y algunos envoltorios de chicle. Se llamó nuevamente a la policía, pero todo lo que pudieron hacer fue especular que el hombre había estado en nuestra casa y se había escondido hasta que nos dormimos. Número 6. Un día, mientras estaba lavando mi ropa sucia, una de las luces se fundió en mi sótano. Mi sótano está configurado de manera que la lavandería está separada del otro lado del sótano por una pared en la puerta. Para llegar arriba, tienes que salir de la lavandería y pasar por la otra parte del sótano. La luz se fundió en la otra parte, no en la lavandería, ya que era la única luz de ese lado. Estaba bastante oscuro. Terminé la ropa para lavar mientras temía el paseo por el oscuro sótano. Salí de la lavandería, llegué a la mitad del sótano y escuché una risa estridente. Imagina el sonido que hacen las personas cuando imitan a una bruja, pero imagina que la bruja ha estado fumando durante 50 años, lo que hace su voz más profunda y ronca. Eso es lo que escuché, claro como el día, justo detrás de mí. No dudé en correr hacia las escaleras. Esperé hasta que mi padre llegó a casa y luego cambié la bombilla. Aún no he vuelto a escuchar esa risa y no le he contado a nadie en la casa sobre ello. Número 5. Esto le sucedió a una amiga mía, quien me lo contó hace aproximadamente un año. La llamaremos Cami. Cami está en sus 20 y trabaja como tutora de inglés. Una tarde, hace unos años, estaba dando clases particulares a un chico de secundaria. Estaban estudiando hasta bastante tarde y los autobuses dejaron de funcionar. Como el chico vivía lejos de su casa, le preguntó a Cami si podía quedarse en su suelo durante la noche y tomar el primer autobús por la mañana. Cami estaba muy renuente porque invitar a un estudiante adolescente a pasar la noche no sonaba como una gran idea, pero él le rogaba y finalmente ella cedió. Regresaron a su apartamento de una sola habitación y ella se metió en la cama mientras él extendía una manta en el suelo y ambos se quedaron dormidos. Unas horas más tarde, tal vez a las 2 de la mañana, el chico despierta a Cami. «Tengo mucha hambre», dice. «Vamos a buscar algo de comer». Cami abre los ojos y lo mira con incredulidad. «¿Comida ahora?» Son las 2 de la mañana. Vuelve a la cama. Pero el estudiante insiste. «No, tengo mucha hambre. Vamos a comer algo ahora». Ella le dice que hay fideos ramen en la cocina y que podría prepararse algo. «Esto no me satisface. No quiero ramen». «Hay un lugar abierto las 24 horas justo al final de la calle. Vayamos allí». Finalmente,
Después de varios minutos de persuasión, el chico logra que Cami vaya con él al restaurante. Salen del apartamento y se van. Tan pronto como están en la calle, el chico se voltea hacia Cami y dice: «No tengo hambre. Me desperté en medio de la noche y miré debajo de tu cama. Hay un hombre durmiendo allí». Llamaron a la policía y descubrieron que un hombre sin hogar había estado viviendo en el apartamento de Cami, durmiendo debajo de la cama durante 2 meses. El chico solo lo vio porque estaba acostado en el suelo y tenía una vista clara debajo de la cama. Número 4. Estaba conduciendo por un atajo. Está ubicado en el desolado desierto. El atajo era todo un camino de 2 carriles a través de la total nada, excepto por Real de 14. Real de 14 es un pueblo casi abandonado, así que estaba conduciendo solo por la tarde y procedí a subir por la cordillera entre Real de 14. Una vez que llegué a la cima, estaba conduciendo hacia el norte a través de un cañón con hierba alta a ambos lados del camino. Más adelante, vi algunas cosas en medio del camino. Al acercarme, reduje la velocidad para ver un Pontiac Fiero rojo detenido de lado, bloqueando ambos carriles, una maleta abierta con ropa dispersa por todas partes y 2 cuerpos tendidos boca abajo en el camino, un hombre y una mujer. Me detuve a unos 100 pies de distancia y el vello de mi cuello se erizó. Siendo marino, alcancé bajo el asiento y saqué una pistola de 9 milímetros. Algo parecía muy mal, parecía demasiado perfecto, como si estuviera preparado para una emboscada. Algo simplemente estaba mal. Mientras escaneaba el camino, vi una línea por la que podía conducir pasando al tipo en el camino por su izquierda, girando a la derecha de la mujer detrás del fiero, y estaría al otro lado. Le bajé a primera y aceleré, siguiendo la línea que había planeado. Pasé por detrás del fiero sin golpearlo ni a ninguno de los cuerpos en el camino. Continué adelante y reduje la velocidad para poder respirar y dejar que mi corazón se calmara. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi que los 2 cuerpos se habían puesto de rodillas y unas 20 personas salieron del pasto alto a ambos lados del camino junto al automóvil y los cuerpos. En ese momento, mi pie derecho pisó el pedal del acelerador hasta el fondo y no lo solté hasta que tuve que reducir la velocidad para la rampa de entrada. Nunca sabré qué me habría pasado si hubiera salido del coche para comprobar los cuerpos o si hubiera detenido mi coche más cerca de ellos. Número 3. Algunos amigos y yo estábamos pescando de noche en el río Papaloapan. Estábamos sentados a lo largo de la orilla con un buen fuego acompañado de la charla habitual y unas cuantas cervezas, cuando de repente todos dejaron de hablar como si se hubiera apagado un interruptor. Todos estábamos mirando al otro lado del río y sentíamos como si algo o alguien nos estuviera mirando de vuelta. Era una sensación muy inquietante, a la que algunos del grupo intentaron deshacerse con bromas entre nosotros, cuando de repente un sonido de ensordecedor horror estalló desde la otra orilla que congeló a todos en su lugar. El sonido era diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes y hacía que cada cabello de mi cuerpo vibrara y se erizara. La única forma en que podría describirlo es que sonaba como una persona salvaje, sin habilidades lingüísticas, siendo desollada viva, sin palabras, solo este grito de terror agudo y desgarrador. Nadie se movió ni dijo una palabra. Todos simplemente nos quedamos allí, fijos en nuestra mirada, cuando de repente
Un segundo grito fue lanzado con aún más fuerza que el primero. Para ese momento, varios de nosotros estábamos corriendo hacia nuestras camionetas, que estaban estacionados a pocos metros de distancia. Cuando regresamos, todos nos quedamos en silencio, con los ojos fijos, mirando hacia la orilla opuesta, observando la luz de nuestro fuego reflejada en las rocas. Nos quedamos allí, esperando otro grito o algo moviéndose al otro lado del río. Finalmente, un tercer grito vino de repente, pero esta vez estaba en nuestro lado del río, proveniente de los arbustos a aproximadamente 1 metro de distancia. Todos salimos corriendo de allí, dejando la mayor parte de nuestras cosas atrás. Cuando llegamos a nuestras camionetas, escuchamos el grito una vez más justo más allá del borde del bosque. Todos aceleramos al máximo para alejarnos de allí y nunca descubrimos qué estaba haciendo esos sonidos. Número 2. Era una noche de viernes y mi amigo me estaba recogiendo en su coche en mi casa. Estaba apurado porque llegábamos tarde para el partido en la ciudad. Durante todo el viaje en coche, nos estábamos divirtiendo tanto que ni siquiera me di cuenta de que no tenía mi teléfono. Busqué en el asiento del coche y en el suelo, pero no estaba en el coche. Estaba seguro de que simplemente lo había olvidado durante el partido. No podía dejar de preocuparme de que tal vez hubiera perdido mi teléfono en algún lugar. Así que le pedí prestado el teléfono a mi amigo y corrí al baño. Marqué mi número y esperé a que alguien en mi casa contestara. Tomó 3 timbres antes de que alguien respondiera, pero permanecieron en silencio al otro lado. Grité por el teléfono, que solo estaba revisando si había dejado mi celular en casa, pero no respondieron. Supuse que era mi hermanito solo jugando conmigo, así que colgué. Llegué tarde a casa esa noche y vi que mis padres no estaban. Entré en mi casa y los llamé para ver dónde estaban. Me dijeron que habían salido a cenar y ver un concierto en el parque con mi hermanito. Dijeron que se fueron poco después de que yo salí para el partido y que deberían estar en casa en unos 30 minutos. Así que colgué y procedí a buscar mi celular. Pero entonces me di cuenta, ¿cómo alguien de mi familia habría contestado mi teléfono si no estaban en casa? Sentí un dolor en el estómago cuando el miedo me invadió. Fue en ese momento que escuché la puerta trasera de mi casa abrirse y cerrarse. Salí corriendo por la puerta principal hacia los vecinos y llamé a la policía. Aparentemente, la puerta trasera se había quedado abierta y alguien simplemente había entrado a nuestra casa. No se había robado nada, pero lo más aterrador es pensar que podríamos haber dormido con un desconocido en la casa. Número 1. Hace un tiempo, una familia se mudó al lado de la casa de mi familia. Tenían un hijo que estaba completamente trastornado. Estaba obsesionado con las películas de terror y también le encantaba atormentar a los animales callejeros. Este tipo estaba desequilibrado. Tenía 19 años en ese momento y mi hija tenía 7, pero siempre quería hablar con ella. Él entablaba conversación con ella cuando regresaba a casa de la escuela. Hablaba por encima de la cerca con ella cuando jugaba en el patio trasero. Pero lo que realmente me molestó fue cuando llamó a la casa buscando hablar con ella. Eso fue suficiente. Fui allí y le grité. Sus padres le dijeron que se alejara de ella y que mejor no la volviera a ver. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Mi hija siempre había sido un poco imaginativa y paranoica,
pensaba que había monstruos debajo de su cama y cosas por el estilo. Así que cuando me dijo que había algo viviendo en su armario y que tenía demasiado miedo para levantarse y decírnoslo por la noche, pero no estaba allí durante el día, lo ignoramos como si no fuera gran cosa. Pasaron unas semanas y una noche, mi esposa y mi hija se quedaron en casa de mi madre para una noche de chicas. Así que encendí la televisión y vi algunas películas, terminando por quedarme dormido en el sofá alrededor de las 2 de la madrugada. Recibí una llamada de mi vecino con el hijo espeluznante, diciéndome algo así como que vio que estabas despierto. Así que llamó: nuestro hijo está desaparecido. Fui a su habitación para usar el baño y su puerta estaba abierta, lo cual es inusual, y no había rastro de él. Necesitamos ayuda para buscarlo. La llamada me despertó, aunque yo no estaba despierto, así que les pregunté por qué pensaban que sí lo estaba. Oh, te vimos caminando por ahí arriba y la luz está encendida. Sentí que se me helaba la sangre. Había estado desmayado en el sofá y sabía que nadie había encendido ninguna luz. Les colgué, salí corriendo hacia mi camioneta para agarrar mi escopeta, pero noté a la policía llegando a la casa de mis vecinos. En ese momento, corrí hacia allá y les dije que había alguien en mi casa, y ahora podía ver las luces en la habitación de mi hija, con una silueta moviéndose de un lado a otro. Cuando los agentes entraron, encontraron al vecino escondido, esperando en la habitación de mi hija, con un pequeño montaje en su armario. Dijo que le gustaba verla dormir a la luz de la luna. Con eso, concluimos nuestro video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el terror tanto como yo. Agradezco enormemente su apoyo y su tiempo dedicado a explorar estas historias escalofriantes conmigo. Recuerden suscribirse para más contenido aterrador y no olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en la próxima pesadilla.